Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas. No tienes que controlar tus pensamientos, solo tienes que dejar de permitirles que te controlen a ti. Dan Millán. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Muchas personas en este mundo moderno agitado presentan una sensación de muerte inminente, que pierden el control, que les va a pasar algo grave, un infarto, una sensación abrumadora que además ocurre en momentos en que no está pasando algo especial. No estamos en una montaña rusa, ni en un momento de zozobra, sino pueden estar sentados en su casa o pueden vivir la vida. Algo que se va consolidando cada vez más en gran cantidad de poblaciones y que tiene una connotación de muchas variables emocionales, biológicas, adaptativas, sociales. Vamos a hablar del trastorno de pánico. ¿En qué consiste? Que tiene que ver con la ansiedad y que tiene que ver con los espacios, esos espacios abiertos donde nos relacionamos, las muchedumbres, las multitudes, en fin. Vamos a hablar con Luis Eduardo Peña. Hace un par de años lo habíamos entrevistado y volvimos a tenerlo aquí en esta oportunidad. Lo vamos a volver a tener. Es psicólogo clínico egresado de la Universidad de Michigan y tiene una especialización en psicoterapia del comportamiento de la Universidad del College de Londres y tiene una certificación aquí pues también de la Universidad de Boston, digo ya de este lado occidental, y la aplicación del protocolo unificado para tratamiento de los trastornos emocionales. 40 años de experiencia en el tratamiento psicológico precisamente de la ansiedad y esto, que es el trastorno del pánico. Por eso es una maravilla poderlo tener aquí. Tiene un libro que se llama Trastorno de Pánico y Agorafobia, bases para la autoayuda, que podemos consultar, y se presenta como un paso a paso el tratamiento de esta condición psicológica y psiquiátrica en algunas oportunidades. Mi doctor Peña, qué rico tenerlo por acá de nuevo. Buenas noches. Doctor Santiago, es un placer volver a conversar contigo. ¿Cómo estás? ¿Sigue en Cali, doctor Peña? Sí. Yo solamente me amaño a vivir en Cali, doctor Santiago. No, como pero teniendo mucho paciente virtual. Sí, esa es la ventaja que tiene hoy el mundo. Que él sigue. Sí. Pero como usted estaba hablando de Boston, estaba hablando de Londres, estaba hablando de Michigan, pero de pronto se nos devolvió por allá, pero hoy con la tecnología desde cualquier lugar del mundo. Bueno, ¿qué es esto del pánico, doctor Peña? Bueno, el trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad. Y es un trastorno de ansiedad que tiene varias características. La primera de estas características es la ocurrencia de ataques de pánico. Un ataque de pánico se define como un ataque súbito de ansiedad que alcanza su pico máximo en pocos minutos y que tiene por lo menos 4 de los siguientes síntomas: taquicardia, ahogo, visión borrosa, temblor, sudoración, temor a desmayarse y unos muy importantes que son temor a perder el control, temor a enloquecer o temor a morir. Estos ataques de pánico son ataques que se presentan de la nada y en la medida en que no hay una situación externa que los desencadena, como puede ser el caso de un temblor, de un animal al cual le tengamos fobia, de un incendio, al no tener un desencadenante externo que la persona puede identificar, muchas personas interpretan estos ataques de pánico como señales inminentes de muerte, de locura, de un ataque cardíaco, en fin, de una catástrofe física o psicológica. Pero no todas las personas que tienen ataques de pánico desarrollan un trastorno de pánico. De hecho, los ataques de pánico están presentes en diferentes trastornos de ansiedad. Pero lo que los distingue de otros trastornos y los que hace ser una categoría diagnóstica independiente en las distintas versiones del DSM es justamente la segunda y tercera característica. La segunda de esas características hace relación con el temor que la persona tiene de experimentar nuevos ataques. La persona tiene permanentemente una ansiedad o una aprehensión a tener nuevos ataques porque piensan que estos ataques o uno de estos ataques puede justamente llevarle a la muerte, a la locura o a perder el control. Y la tercera característica tiene que ver con la evitación de diferentes lugares que estas personas hacen, especialmente mujeres, y que se denomina agorafobia. La persona comienza a evitar lugares como supermercados, centros comerciales, auditorios, cines, transporte público, quedarse sola en casa, porque teme
que les ocurre un ataque de pánico y no haya nadie quien los socorra y por lo tanto pueden morir o enloquecer. Muy bien. Entonces es en esencia las características que definen un trastorno de pánico. Bien, vamos a seguir en un momento para hablar sin pánico, sin problemas, con el doctor Luis Eduardo Peña del trastorno de pánico y los ataques de pánico. Seguimos aquí en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Aquí estamos con Luis Eduardo Peña. Él es un psicólogo, tiene más de 40 años de experiencia, ha tenido especialidades en psicólogo clínico, en psicología del comportamiento, en el University College de Londres, en Michigan, en la Universidad de Boston, y trabaja específicamente el tema de cuestión de hoy, de estos trastornos de ansiedad, cuyo trastorno de pánico se caracteriza por 3 características: los ataques de pánico, el temor a experimentar, una aprensión a nuevos ataques y la evitación de lugares o agorafobia que pueden generarle esa sensación. Y el ataque de pánico, que es ese momento que ocurre de manera súbita, que es un ataque de ansiedad muy alto, que ocurre ascendente, que puede experimentarse en cualquier condición sin que haya un desencadenante particular, un incendio, un temblor, un ataque, en fin, de alguien hacia uno, me refiero, y que tienen características tales como taquicardia, ahogo, puede ser sudoración, visión borrosa, pero sobre todo unos síntomas más comunes de miedo, uno por ejemplo a desmayarse, a enloquecer, a morir o a perder el control. ¿Por qué ocurre esto, doctor Peña? Bueno, doctor Santiago, esto ocurre como resultado de las interpretaciones negativas y obviamente equivocadas que las personas tienen de estos síntomas. Para comprender mejor qué es un ataque de pánico desde un punto de vista psicofisiológico es exactamente idéntico a un ataque de pánico que una persona podría tener ante la posibilidad de ser atracada, ante la posibilidad de estar frente a un temblor o a un incendio. Pero como la persona no puede identificar una causa real, una causa externa, la persona de pronto está en su oficina o está de pronto en su casa y súbitamente siente este ataque con todas esas características fisiológicas que son tan alarmantes para muchas personas. Entonces la persona interpreta esto como una señal inminente de muerte. Al hacer esta interpretación, esto genera mayor ansiedad y al generar mayor ansiedad, genera más sensaciones físicas, tornándose en un círculo vicioso. Sin embargo, es importante señalar que los ataques de pánico tienen un curso limitado, porque estos son controlados por la secreción de adrenalina y noradrenalina, que parte de la activación del sistema simpático que se produce en un ataque de pánico, y que cuando estas hormonas se destruyen, realmente los ataques de pánico cesan sin tener ninguna implicación ni física ni psicológica para las personas que lo padecen. Yo llevo tratando ataques de trastorno de pánico hace 40 años y nunca ningún paciente mío ni se ha muerto, ni se ha desmayado, ni ha perdido el control, ni ha sufrido un ataque cardíaco como resultado de un ataque de pánico. Como acabo de decir anteriormente, son idénticos a un ataque de pánico ante una situación de peligro real y por lo tanto si se produce una sensación de fuerte ansiedad ante una situación real que es fisiológicamente igual a una situación de un ataque de pánico no esperado, espontáneo, que viene de la nada, por lo tanto no son peligrosos. O sea, lo que es técnicamente es, el cuerpo está preparado para enfrentar una situación límite. Esta situación límite lleva a estas condiciones. A ver de una manera distinta, taquicardia, prepararse. Cuando la persona interpreta que no debe haber una causa para eso, no me están atracando, no hay un incendio, no tengo en este momento una persecución de un animal, lo interpreta como que se va a morir, que se va a desmayar, que se va a enloquecer. Esto da mayor ansiedad, esa liberación de adrenalina, noradrenalina genera un mayor impacto y se sufre, aunque no recuerda que como es un proceso fisiológico adaptativo, aunque está desencadenado de una manera diferente a lo que nosotros podemos predecir, como necesariamente lo que produzca esto, por adrenalina y noradrenalina tienen un curso y un proceso controlado, lo que no lleva al proceso de complejidad. ¿Pero qué hace que se desencadene que en estas personas sin el estímulo externo, doctor Luis Eduardo Peña? Bueno, básicamente el primer ataque de pánico se desencadena en un 80% en situaciones de estrés.
por ejemplo, personas que han tenido dificultades matrimoniales, personas que han tenido dificultades laborales, dificultades económicas, etcétera. Son personas que son, por razones de su constitución biológica, son personas que son, digamos, propensas a tener este ataque de pánico. Pero una vez que se digamos, produce el primer ataque de pánico, la persona queda condicionada a estas sensaciones. Y ya la persona va comenzando a desarrollar mucha aprensión ante cualquier sensación física que tienen. Comienzan a monitorear permanentemente su cuerpo en busca de cualquier sensación. Y cuando sienten esta sensación, ya comienzan a interpretarlo como el comienzo de algo terrible que les va a pasar y van produciendo nuevas sensaciones hasta llegar al ataque de pánico. O sea, esto va creciendo, por decirlo, va gradualmente. Sí, señor. Y lo que pasa es que uno no se va dando cuenta porque va teniendo la expresión. O sea, la respuesta ocurre sin necesidad del estímulo desencadenante o asociado de una manera inconsciente también puede ser, ¿no? Digamos. ¿Sí? Sí, señor. Ahora, es importante distinguir entre personas que tienen ataques de pánico ocasional, que es más o menos un 10% de la población, y personas que desarrollan un trastorno de pánico. Las primeras simplemente dicen, bueno, estuve estresado, he tenido dificultades en el trabajo, no hay necesidad de preocuparse. Me voy a calmar, tengo... Sí, esto me dio el yello, pero me calmo, sí. O sea, uno de cada 10 personas nos puede pasar esto, para decirlo en castellano. Sí, inclusive hay mucha variación en los estudios epidemiológicos, algunos llegan a decir que hasta el 30%. Eso lo he oído yo. Yo sabía que uno de cada 3 era lo que tenía yo en mi conocimiento. Sí, es que depende de los estudios, depende del estudio, pero digamos, los últimos estudios más o menos han logrado ubicar que en un 10%. Pero las personas que ya desarrollan un trastorno de pánico como tal, son personas que ya tienen unas vulnerabilidades previas, tanto vulnerabilidades de tipo genético, hay una mayor predisposición a desarrollar trastornos de ansiedad, tiene una predisposición genética más o menos que se ha cuantificado en un 35%, y adicionalmente han tenido experiencias tempranas como, por ejemplo, sobreprotección por parte de los padres, imposibilidad de poder tener control y autonomía en sus vidas. Y luego viene un tercer factor, que es la ocurrencia de estas situaciones estresantes, y eso se complementa con personas que han sido testigos de muerte de alguien cercano. Por ejemplo, alguien que tuvo recientemente un infarto y le comienza a dar este tipo de sensación, a la persona cercana, pues dice, pues a mí me puede pasar lo mismo que le pasó a mi tío, que le pasó a mi primo, y me puede dar un infarto, y eso en sí se convierte en un combustible para alimentar esa aprensión. Ahora, hay 2 razones por las cuales los ataques de pánico se mantienen. Primero, las personas están permanentemente atendiendo a cualquier cambio físico. Y segundo, y temor a experimentarlo, ¿no? Que usted está diciendo. Exactamente. Entonces, ahorita me va a dar el yello. Sí, y segundo, estas personas tienen esta característica de interpretar de una manera catastrófica la ocurrencia de cualquier situación como consecuencia de estas sensaciones físicas. Increíblemente nunca pasa nada, pero hay personas, y este tema tiende a ser crónico, Santiago. Trastorno de pánico tiende a ser crónico, y es supremamente complicado cuando hay agorafobia de por medio. Las personas, yo tengo una paciente que duró 17 años sin salir de la casa, Santiago. Increíble, pero es así, 17 años. 17 años por un trastorno de pánico, recordemos. Pero usted no nos ha dicho la prevalencia del trastorno. Ya nos habla que del 10 hasta el 30%, de acuerdo a los estudios epidemiológicos, ese es el ataque. Sí. Ok, la prevalencia del trastorno de pánico es entre un 2 y un 6%. De todas maneras, es muy alta. O sea, estamos hablando, claro, de que más o menos una cada 16 y una de cada 25 personas. O sea, esto sigue siendo... Sí.
Ahora, o una cada 50 personas, pero demasiado. O sea, mucha gente de la población que nos escucha ahorita tiene esto. Y después de la pandemia, peor. Eso era lo que le iba a decir. La pandemia, esto se ha exacerbado. Porque la gente vio muchas muertes. Yo sí recuerdo en la pandemia, no es mi trabajo pero sí lo escuchaba y muchas personas nos comentaban ataques de pánico y personas que documentaron trastornos de pánico para entender esa diferencia que hemos hablado a lo largo del programa y sobre todo experimentarlo de una manera recurrente durante la pandemia, pero gente que no se le salió de allí. Sí, pero la pandemia ha afectado muchísimo la salud mental, sobre todo que ha exacerbado los sentimientos de soledad, de peligro, de vulnerabilidad, cuándo vamos a tener una nueva pandemia, etcétera. Y con todo este tema de las redes sociales, Santiago, la depresión y la ansiedad, no te imaginas cómo han aumentado en la gente. Cada vez estamos más aislados y por lo tanto estamos haciendo menos uso de las fuentes de apoyo social que son tan importantes para prevenir este tipo de trastornos. Bien, vamos a seguir hablando de esto porque es muy importante. Recordemos lo esencial, la gente no se muere de un ataque de pánico y no se muere por un trastorno de pánico, pero sí se hace mucho daño por estas características, que es el temor a experimentarlo, con la presión a nuevos ataques, vivir permanentemente condicionado por esa posibilidad y evadirse de la vida básicamente por no quererlo tener. Y eso se vuelve un círculo vicioso donde se sufre más. El que teme por sufrir, sufre por temer. Seguimos en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando de trastorno de pánico, donde hay una vulnerabilidad genética cerca de una tercera parte, donde se experimenta también tempranamente sobreprotección o incapacidad para experimentar control en los niños que no les dejamos autonomía, o situaciones estresantes repetitivas que hacen que haya una respuesta fisiológica ante un estrés condicionado adaptativo por una situación límite, pero que se experimenta en momentos en que no está ocurriendo esto, y estas personas pueden haber tenido incluso la muerte de un ser querido, una persona, experimentarlo, verlo, como pasó en la pandemia, y luego pensar que le puede ocurrir. Recordemos que las características es que se tiene un ataque de pánico que es súbito, que es ascendente, que ocurre con síntomas como taquicardia, temblor, sudoración, visión borrosa, y con el temor a enloquecer, perder la razón, pues perder el control o morirse, o un ataque cardiovascular, y que se interpreta con una dimensión desconocida de lo que está ocurriendo. Entonces se genera angustia de que eso pueda llevar a la muerte y se genera un patrón permanente donde la persona tiene además el temor a experimentarlo, hace una aprehensión con rechazo y evita lugares. Y esto tiene una connotación que está entre el 10 y el 30% de la población, los ataques de pánico, y el trastorno de pánico entre un 2 y un 6%. Bueno, ¿qué hacemos con todo esto, mi querido doctor Luis Eduardo Peña, psicólogo especialista en este tema? Bueno, afortunadamente en los últimos 40 años, Santiago, se han producido terapias muy importantes que pueden ayudar a mejorar significativamente la condición de estas personas. Estas terapias están cobijadas bajo el nombre de terapia cognitivo-conductual y en esencia tienen varios componentes. Un primer componente que es de naturaleza psicoeducativa, en donde le explicamos a las personas la no peligrosidad de los ataques de pánico, por qué se producen. Y luego tenemos un segundo componente que se llama reestructuración de pensamientos, en donde le enseñamos a las personas a tener unas interpretaciones mucho más objetivas de estas sensaciones físicas para luego pasar a lo que se llama exposición interoceptiva. Las personas que tienen trastorno de pánico tienen fobia a estas sensaciones físicas. Entonces, sí, lo que siento, no, es que lo digo porque hacen ese tipo de expresiones. Claro, ¿no? Por supuesto, claro. Los conozco y no estoy en ningún momento ridiculizándolo, no sientan eso. No, estoy evidenciando para que lo veamos en la persona que tiene al lado. Claro. Esas sensaciones que pueden estar exageradas en el sonido que yo hago. Hay que observarlas porque yo lo veo permanentemente a lo largo de la consulta, de los lugares donde una vez esta persona va a entrar a una crisis de pánico, textualmente un ataque, y probablemente sea partícipe de lo que es este trastorno. Entonces, estas sensaciones interoceptivas que además nos están simplemente leyendo lo que está ocurriendo, pero no interpretándolo, la interpretación es nuestra. Entonces hacemos que la persona
en la seguridad de nuestro consultorio, les hacemos una serie de ejercicios para inducir estas sensaciones. Uno de los ejemplos que te puedo dar, la persona que tiene temor a marearse. Entonces los hacemos que den vueltas sobre sí mismos por 1 minuto para que se den cuenta que esa sensación física no le va a traer ningún problema. Y así hacemos con las 10, 13 sensaciones que son similares, podemos replicar aquí. Y una vez que la persona, en la manera que se va exponiendo una y otra vez y va aprendiendo que no tiene consecuencias negativas para su bienestar, sí señor, para su bienestar físico y psicológico, entonces pasamos ya a la última parte, que es donde la persona comienza a enfrentar estas situaciones que ha venido evadiendo: transporte público, aviones, la agorafobia. Ajá. Entonces esos son los 4 componentes: psicoeducación, reestructuración de pensamientos, exposición interoceptiva y exposición en vivo. Y a veces tenemos que hacer un último componente que se llama exposición en imaginación, porque muchas de estas personas también tienen temor a la muerte. Entonces les hacemos que construyan una historia en imaginación sobre su muerte. Al principio les suena muy amenazante, pero luego estas personas van poco a poco habituándose y perdiendo el temor. Y un último componente que he olvidado mencionar es el componente de prevención de recaídas. En los trastornos de ansiedad y en los trastornos depresivos, las recaídas son el pan de cada día. Y en la psicología contemporánea se han desarrollado una serie de estrategias que pueden reducir hasta en un 50% la probabilidad de recaídas. Entonces, al terminar la terapia, incorporamos también esas estrategias. Pero bueno, prevención de recaídas es obviamente cuando se ha mejorado la exposición en imágenes o la exposición física o la exposición interoceptiva, todo eso es previo. Pero usted habló primero de psicoeducación y de el manejo del pensamiento. Hablemos un poquito más de esto. Bueno, Santiago, por ejemplo, la persona que yo tengo en este momento una paciente que ella cree que si le da un ataque de pánico se va a morir. Le va a dar un infarto y se va a morir. Entonces lo que hacemos es comenzar a recopilar con esa persona qué evidencias tú tienes a favor de que te vas a morir y qué evidencias tú tienes en contra. Por ejemplo, ¿cuántos ataques de pánico te han dado? Ella me dice, me han dado 20 ataques. ¿Y te ha dado algún ataque cardíaco? No. Dime una cosa, ¿has tenido exámenes médicos previos? Sí. ¿Has tenido un electrocardiograma? Sí. ¿Y cuáles han sido los resultados? Totalmente negativos. Entonces vamos poco a poco mostrándole a la persona las evidencias. Hacemos que las personas las vaya descubriendo para que se dé cuenta, para que vaya, digamos, quitando esa ansiedad que tiene entre las sensaciones y tenga una interpretación mucho más realista. Una analogía que es importante hacer, Santiago, es que un ataque de pánico es una alarma falsa. O sea, cuando a ti te da un ataque de pánico ante una situación... Pastorcito mentiroso. Viene el lobo, sí. Viene el lobo, viene el lobo. Y no llegó, exactamente. Entonces, o es como cuando tu carro, Santiago, se activa la alarma y no hay un ladrón. Ese es el mismo ataque de pánico. En cambio, cuando una persona está ante un temblor, ante un incendio, pues ese sí es una alarma verdadera. Entonces le enseñamos a la persona que esas son alarmas falsas y comenzamos a ir trabajando sobre las interpretaciones negativas que la persona tiene. Otras personas dicen, es que me va a enloquecer. Y típicamente son personas que tienen por ahí 35, 40 años. Y yo les digo, bueno, si tú fueras a enloquecer, la esquizofrenia, que es la manera científica de llamar a la locura, da entre los 18 y 25 años. O sea que a ti ya te dejó el tren para que te enloquezcas. Y les vamos dando pues todas las explicaciones. Todas las herramientas. Herramientas que concuerdan con la realidad objetiva y con la visión científica de lo que está sucediendo. Sí, yo creo que hay una cosa fundamental, es entender aquí como 3 principios que usted ha dejado muy claro. Lo primero es que es una respuesta fisiológica que no está ante el estímulo desencadenante en ese momento, pero que esa respuesta es adaptativa y no es destructiva, que no lo va a llevar a un infarto o una locura, sino que el cuerpo lo hace para adaptarse y que tiene un tiempo y que va a pasar sola, pero que uno lo puede prolongar y lo puede prolongar en la medida que tiene más temor a experimentarlo a presión. Segunda cosa que nos deja muy claro también es que uno puede exponerse, obviamente con un acompañamiento terapéutico, a estas sensaciones internas y descubrir que en realidad no están experimentándose un daño, sino es una alarma falsa, que podemos exponernos en la imaginación o exponernos en eventos reales e ir desensibilizando, un proceso totalmente conductual. Y lo tercero que quiero hacer énfasis también es la manera de pensar. Quiero que usted nos lo desarrolle mejor esta idea.
porque esta vulnerabilidad genética probablemente no va a cambiar, pero se puede matizar. Estas experiencias pasadas no cambiaron, porque son hechos, violaciones, destrucción, pero podemos pensar distintos sobre ellas. O sea, ¿cómo cambiar ese pensamiento catastrofista, porque usted lo pone como un punto de referencia, o esa sensación de incapacidad y vulnerabilidad permanente con este tipo de estrategias que usted valora, doctor Luis Eduardo Peña? Hay dos maneras de hacerlo. Una, a partir de las evidencias en favor y en contra del pensamiento que te describí anteriormente, pero otra es a través de lo que se llama experimentos conductuales. Yo en este momento tengo una paciente que su principal temor en un ataque de pánico es a que se desmaye. Y obviamente el desmayo es totalmente incompatible con la ansiedad, porque en el desmayo hay una disminución de la presión arterial y en un ataque de pánico hay un aumento de la presión arterial. Entonces yo con esa paciente voy a planear hacer un experimento donde yo hago que ella dé vuelta sobre sí misma y se dé cuenta que está mareada, pero adicionalmente voy a hacer que se tome el pulso. Cuando ella se tome el pulso, va a descubrir que su pulso está mucho más elevado y que por lo tanto no se va a desmayar. Entonces, esa es una evidencia, ese es un experimento el que yo le hago a ella. Podemos hacer otra serie de experimentos. Por ejemplo, la persona cree que se va a ahogar y realmente el ahogo es el resultado de la hiperventilación. Y realmente no hay ahogo, sino que es una respuesta del cuerpo que dice no me des más aire. Entonces hacemos un experimento donde yo tomo a la persona y la pongo a hiperventilar y le muestro y le pregunto si realmente se está ahogando. Entonces, todos esos experimentos nos permiten ir corrigiendo esas distorsiones cognitivas, esas aprehensiones catastróficas que la persona tiene con respecto a un ataque de pánico. No sé si te queda más claro, Santiago. No, perfecto. Y sobre todo quiero que se lo aclaremos a todos los oyentes, porque estas son herramientas que cualquier persona puede acompañarse, como un doctor, como el doctor Luis Eduardo Peña, o por sí mismo. Entender que los ataques de pánico nos puede dar el 10 al 30% de la población, que el trastorno es algo menos, común, 2 al 6%, pero que igual es muy frecuente, que depende obviamente de cómo lo abordemos, que comprendamos, esta es la psicoeducación, que nos demos cuenta de la fisiología, de que podamos dirigir nuestros pensamientos y que podamos además exponernos de una manera condicionada y favorable para darnos cuenta que esto que está ocurriendo en realidad no tiene la gravedad que nosotros suponemos. Siempre le digo a las personas que uno está sufriendo porque el cerebro simula lo que uno está pensando o lo está disfrutando. Uno está disfrutando. Eso es correcto. Y cuando uno simula, porque el cerebro predice, simula y compara todo el tiempo, pues estamos experimentando cosas que no ocurren, pero como si estuvieran ocurriendo. Entonces yo tengo que cambiar la predicción, cambiar la simulación y aprender que lo estoy sufriendo. Yo lo veo todo el tiempo, la gente está sufriendo por cosas que no quiere que pase o porque quiero que pasen y no pasan y no están ocurriendo en ninguna de las dos, pero la estoy viviendo como tal. Y ahí es donde aprendemos y todo esto que nos está enseñando nuestro doctor Peña. ¿Y cómo juega aquí la respiración? No la hemos nombrado, pero es clave en este proceso. Bueno, fíjate, Santiago, que en las primeras versiones de los protocolos de control de pánico se enseñaba a todas las personas a respirar diafragmáticamente, porque hay unas personas que respiran equivocadamente y eso produce ansiedad. Pero se encontró que eso lo estaban utilizando como un mecanismo de evitación para no enfrentar la ansiedad. Entonces lo que hacemos ahora es, si la persona hacemos una evaluación, si la persona está haciendo respiraciones como esto, como bostezos, etcétera, y nos damos cuenta que la persona no está respirando, sí le enseñamos unos ejercicios de respiración diafragmática no tendientes a que controle la ansiedad, pero sí más bien a que lo experimente. Al que poder respirar apropiadamente van a disminuir la cantidad de síntomas que trae por esta hiperventilación que tienen de manera crónica. Entonces, pero para que la pueda experimentar y no la sufra, ¿no? Que estoy respirando y no, porque digo, me falta aire. Yo generalmente a las personas, oigo que todo el mundo tiene un pulsoxímetro, les digo, tómense el pulso y la saturación. Está respirando, ¿cuánto tiene saturación? 95. Entonces probablemente no está respirando mal. O sea, una evidencia en ese mismo sentido. O sea, quiero decir, no le falta oxígeno, no se está ahogando, para decirlo más bien. Correcto. Entonces le enseñamos, por ejemplo, a comenzar a disminuir su respiración, a que vaya contando 1, 2, 3, 4 y que saquen el estómago y luego 4, 3, 2, 1 y contraigan el estómago para que lo puedan ir teniendo una respiración y no generen síntomas de ansiedad
a través de la hiperventilación. Entonces sí lo enseñamos, pero no como una estrategia de manejo de ansiedad, sino como una estrategia en aquellos casos donde la persona tiene una hiperventilación crónica que está generando síntomas de ansiedad. Bien, lo más importante es un trastorno fisiológico que ocurre en el sentido adaptativo, pero cuando no hay un estímulo desencadenante, se vuelve un trastorno psicológico. Tiene un trastorno de ansiedad que se complejiza y se vuelve un trastorno de pánico, aunque las personas podemos tener episodios de pánico, creo que es muy común, hasta un 30%, de 10 al 30, depende de las poblaciones, pero que lo podemos abordar dándonos cuenta de que es una respuesta natural y que va a ceder sola y que no le debemos dar precisamente este temor a experimentarlo y sobre todo esa habitación de los lugares. ¿Dónde podemos aprender más, conectarnos con usted, tener esta, claro que sí, esta relación directa? Santiago, si tus pacientes me escriben a mi WhatsApp. Estos son los oyentes de Caracol Radio. Sí, otros oyentes, perdón, me escriben a mi WhatsApp al 311-308-8073. Yo con mucho gusto les puedo enviar sin ningún costo una copia digital de mi libro, ¿ok? Con mucho gusto yo puedo hacer eso. Yo tengo una página web que se llama www.misicólogo.com. Yo estoy aquí en Cali, en la clínica Farallones, y también hago consulta virtual. Y con mucho gusto, la persona que me quiere escribir, yo le mando el libro y lo hago de manera gratuita como una contribución a que la gente pueda ser ayudada con respecto a esto, porque lamentablemente no hay pocos psicólogos en Colombia que puedan tratar este problema, y obviamente yo quise escribir ese libro justamente para que las personas puedan aplicarse el tratamiento paso a paso, de modo que yo lo hago sin ningún costo, Santiago. Muy bien. 311-308-8073. Recordemos, esto es un WhatsApp del doctor Luis Eduardo Peña. Él es todo un investigador y un trabajador en este tema. Tiene 40 años dedicado al tema de los trastornos de pánico, que ha aumentado por la pandemia, por toda esta experimentación de muertes cercanas, todo este proceso. Y si alguien escribe 311-308-8073, les puede mandar también ahí el libro específicamente que él tiene, que se llama Trastorno de Pánico y Agorafobia, Bases para la Autoayuda. Y también, si ustedes quieren conseguirlo allí en la ciudad de Cali, pero como es virtual, en cualquier lugar del mundo, para una consulta virtual. Doctor Peña, qué honor, qué gusto volverlo a tener por aquí, qué maravilla. Doctor Santiago, usted sabe, el honrado soy yo de que usted me invite a tan prestigioso programa. Usted sabe el cariño y el aprecio que le tengo y la admiración también. Muchas gracias, y que le ayudemos. Un fuerte abrazo. No, y que le ayudemos a tantas personas. Esta es la ilusión de este Santiago, programa. Y que muchas personas se pueden beneficiar. Claro. Tanta gente que sufre con esto, y el mensaje que yo quiero decirle a las personas: no es dañino, nada le va a pasar, nada le va a ocurrir. Santiago, llevo viendo cientos de pacientes a lo largo de 40 años, y te digo, para culminar, el pánico ha representado la pasión académica de mi vida. O sea, no le tengan pánico al pánico. Eso es como la... Exactamente. Más bien, busquémosle una solución. Y aquí hay una posibilidad: escribirle al doctor Luis Eduardo Peña 311-308-8073, le regala su libro, y ya si quieren una consulta, pues le escribirán también por ahí. Doctor Peña, un abrazo y muchas gracias. Mucho gusto, Santiago. Me alegra mucho saludarte. Un abrazo. Un abrazo. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.